yo quiero ministrarte el rema y el espíritu de esta palabra. Porque esta palabra yo la apliqué el día domingo, el día viernes en paternidad, pero como te decía hace un instante, el Señor no me dejó libre hasta que pudiera ministrar lo que Él quería que ministrara. Amén. Y esta palabra que vamos a ministrar en estos momentos, es una palabra que realmente el Señor me hizo ver dos tipos de iglesia. Usted sabe que hay una iglesia que es la iglesia nominal, es la iglesia que se congrega, pero está la verdadera iglesia de Jesucristo. Dentro de la iglesia se encuentra la verdadera iglesia. Por eso la palabra de Dios nos enseña que hay algunos que son oyentes, oyen la palabra, ¿sí? Y hay otros que son discípulos. Entonces la pregunta en nosotros en esta mañana es saber a qué rango pertenecemos, si realmente somos oyentes o realmente nuestra vida habla de que somos discípulos en la presencia de Dios. Y el mensaje que yo quiero ministrar es un mensaje que creo que Dios está vociferando o está soltando sobre la iglesia. Por eso yo le puse como título, como primer título, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Qué interesante. Si yo seguramente te pregunto en esta mañana cuántas cosas son necesarias para tu vida, bueno, sacaríamos el rollo del papel higiénico de 120 y ahí lo llenaríamos. ¿Sí o no? Tengo estas cosas que las necesito y esta y esta y esta. Pero la palabra de Dios nos describe en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42, y nos va a enseñar en esta mañana que hay una sola cosa que es necesaria. Diga conmigo, una sola cosa es la necesaria. Libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Haga así, tac, tac, para que las ideas se le muevan un poco y para que usted no se vaya detrás del mensaje que usted conoce, sino que permita que el Espíritu Santo le revele su verdad, su palabra, aún para los que estuvieron el día viernes. La palabra es viva y es eficaz y trae revelación a nuestra vida, a nuestro interior. Dice así la Escritura: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, preocupada, dice, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Decile pues que me ayude. Y respondió Jesús y le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y Jesús pone en evidencia y nos muestra los valores que son necesarios retomar y volver. Una sola cosa es necesaria. A veces las prioridades marcan que tenemos un montón de prioridades y nos olvidamos cuál es la necesaria. Cuando yo estaba leyendo este pasaje estuve buscando por algunos comentaristas y me fui un poco a Betania, porque Betania era un lugar de paso para los que iban a Jerusalén. Entonces paraban en Betania y seguían el camino hacia adelante. Betania significa casa de higuera o de dátiles. Hay otros que le dicen casa de pobreza. Qué contraproducción, ¿no? O sea, uno le llama casa de higo, otro le llama casa de dátiles, y hay como es un comentarista que dice que casa de pobreza. Pero Betania, sin lugar a dudas, era un lugar especial. Sin lugar a dudas, Betania era un lugar de encuentro. Jesús, cuando no estaba en Galilea, cuando no estaba en Capernaum,
dice que él, su segunda base era en Betania. Y siempre que él iba a Betania, iba a la casa de sus amigos. Y ¿saben qué es interesante? Porque un poco decíamos, qué lindo es cuando vas a la casa de alguien y te sentís bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te dan ganas de quedarte, te dan ganas de compartir, de estar. Te sentís bien, te sentís cómodo, te sentís parte de la familia. ¿Sí o no? Y esto le pasaba a Jesús, sin lugar a dudas, cuando retornaba y volvía vez tras vez a la casa de Marta, María, y ustedes saben que también de Lázaro. En Betania se gestaron un montón de situaciones. En Betania se pudo ver que Lázaro fue resucitado. En Betania se pudo experimentar milagros extraordinarios. Dicen que el hombre de la mano seca se encontraba allí en Betania. Estaba estudiando un poco y dice que este hombre de la mano seca aparentemente era un albañil. Y no podía trabajar, no podía producir, no podía desarrollar. Todo eso surgió y pasó en Betania. Pero yo no te vengo a hablar de Betania, sino te vengo a introducir para que podamos en esta mañana contemplar lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Lo que Dios está hablando sobre la iglesia que conoce las prioridades y la iglesia que está entretenida. Y cuando yo estaba hablando de este bosquejo, más allá de que estaba un poquito armado, digo, Señor, qué interesante. Porque la primera pregunta que el Espíritu Santo a mi corazón hace es, ¿a quién perteneces? ¿A qué iglesia perteneces? ¿Aquella que cree que una sola cosa me es necesaria? ¿O realmente estás entretenido? Por eso yo en esta mañana quiero soltarle 3 cosas más que interesantes. Porque el propósito principal de Dios, y Dios tiene solo un propósito, tiene una pasión sobre cualquier otra pasión. Si hay algo que Jesús está apasionado más allá de las almas, es en expandir su reino. Y la prioridad de Jesús está en Mateo 6:33. ¿Se acuerdan? Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo aquello que falta vendrá por añadidura. Pero una sola cosa no es necesaria. Y el primer punto que yo quiero que hablemos en esta mañana rápidamente es que María había desarrollado una finalidad, una fidelidad, había desarrollado una gracia, María, y la vamos a encontrar en el libro de Lucas capítulo 10, verso 29, donde nos dice que María oía la palabra. Y es interesante, porque no es lo mismo escuchar que oír. ¿Sí o no? No es lo mismo escuchar que oír. En esta mañana usted puede escuchar un montón de voces, pero usted no está oyendo realmente lo que capta o va a captar su atención. Uno comúnmente oye lo que le interesa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esposos, ¿alguna vez no te dijo tu esposa, no me oís? Bueno, parece que a mí solo me dejaron solo. ¿Sí o no? Muchachos, vámonos en cogarro. ¿Sí o no? No me oís, pero te estoy escuchando. Pero no me estás oyendo. Qué interesante. Entonces lo primero que quiero hablarles en esta mañana es que podemos oír su palabra. Dice, María oía su palabra. Ahora, mirá lo que significa la palabra obedecer. La palabra oír, mejor dicho. Y la palabra oír significa escuchar con el deseo de obedecer. Oír es escuchar con el deseo de obedecer. Interesante. Y esto es lo que estaba poniendo por práctica María.
no tan solo se puso a los pies de Jesús, sino que ella dispuso su corazón a escuchar, a oír, pero también a obedecer lo que el maestro le estaba hablando, le estaba diciendo. Obedecer lo que significaba estar a los pies de Jesús y que Jesús susurrara sobre su vida para mostrarle su voluntad. Entonces encontramos que la palabra oír significa escuchar simplemente y nada más y nada menos que obedecer. En el libro de Deuteronomio capítulo 27 verso 10, Deuteronomio 27, 10 nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 27 verso 10 dice: y queda pago en persona que aborrece, estoy yéndolo y no se... No, 27, 200. 27, 10. Ahí está. Gloria al Señor. Yo tendría que pasarte los textos, pero viste cómo es el pastor. No se puede hacer todo. 27, 10. Si vos supieras, terminé como a las 12 de la noche de mandar esto, así que imagínense, tenía que hacer vigilia. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno cuando hoy. Entonces fíjense lo que está diciendo Dios: oirás pues la voz de Jehová para cumplir sus mandamientos. Oirás para obedecer la voluntad de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces, oír hace crecer y desarrollar nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Nuestra fe, cuando oímos la palabra de Dios, aumenta nuestra fe. El día sábado tenían los muchachos y muchachas una tarea que hacer, y la tarea era traer un testimonio sobre la paternidad. Y realmente cuando comenzaron a dar testimonios, nos quebramos y nos rompíamos. Dijimos que hicimos una reunión de terapia, pero fue tan maravilloso, tan hermoso, cada uno de los testimonios que daban cada uno de nuestros hermanos, realmente viendo el amor del Padre sobre la persona de cada uno de nosotros en forma individual. Oíamos esos testimonios, yo oí esos testimonios y enriquecieron mi vida espiritual. Oí y me inflamé de fe sabiendo cómo Dios está obrando en cada uno de nosotros, o ha obrado en cada uno de nosotros en forma personal. No había un testimonio que fuera igual al otro. Cada uno de ellos había experimentado en el Señor situaciones distintas, diferentes, y cómo enriquecía el oír lo que Dios estaba haciendo. Cuando volvimos a casa, yo decía a mi esposa: qué tremendo, cómo me fui enriquecido de los testimonios de que ellos daban sobre lo que Dios era para cada uno de ellos, sobre su vida como padre. El oír la palabra de parte de Dios, eso trae nuestra fe, ¿sí? Aumenta nuestra fe. Dice la palabra de Dios que allí estaban Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Y enseguida dice que Jesús estaba en medio de ellos y se le apareció Elías. ¿Y quién más era el otro? ¿Quién era? ¿Quién era el otro? ¿No se acuerdan? Muy bien, Moisés. Entonces estaba Jacob, Pedro y Juan, ¿sí? Y se le apareció nada más en el monte de la transfiguración, se le apareció Moisés y Elías, la ley y los profetas. Claro, cuando los muchachos Pedro y Jacob y Juan vieron todo eso, dijeron: acá hacemos una derramada, acá hacemos una habitación, hacemos un espacio, hacemos un lugar y nos quedamos a vivir acá. ¿Se acuerdan de ese pasaje?
Pero dice que vino una voz del cielo y dice que retumbó y dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. Y entonces dice que después de esto los discípulos bajaron del lugar santo. Ese es el peligro que a veces tenemos nosotros, que nos quedamos en la enramada. ¿Sí? Ese es el gran problema de la iglesia, que la iglesia se queda en lugar en la enramada y no quiere bajar. Usted recuerde que la necesidad siempre está en el valle. Está muy bueno estar en la presencia de Dios, recibir, tomar, aceptar, que Dios nos llene, pero Dios nos da eso con un propósito. Porque hay gente abajo que viene como el papá ese que dice: lo he llevado a tus discípulos y nada pudieron hacer. Y Jesús habla a los discípulos y les dice, esperando ellos el reto y esperando que el Señor les dijera algo, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y Jesús les dijo: por la vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: monte, trasládate, monte, córrete. ¿Cuántos montes se te corrieron en la vida espiritual? No estoy hablando tan solo de un monte, de una montaña, pero hay montes que muchas veces tipifican muchas veces las dificultades, los montes imposibles. Y Jesús le dice: porque ustedes tienen poca fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tu fe fuera chiquitita, de 2 milímetros, dirías a este monte: monte, trasladate. Ahora, Jesús no estaba diciendo que nuestra fe tenía que ser pequeña. Lo que estaba diciendo Jesús es que la semilla que el Señor ha sembrado en tu interior, la fe que Él ha colocado en tu interior, tenés que hacerla crecer. Yo soy un hombre de fe. ¿Cuántos sabían esto? Yo soy un hombre de fe. Yo le creo a Dios. Aunque me muera, yo voy a seguir creyendo a Dios, que Dios tiene poder para resucitar muertos, levantar paralíticos, levantar a los ciegos, darle oído a los sordos. Yo creo resucitar muertos. Yo creo que el Señor lo hace. Voy a morir con la mía. Yo creo que Dios lo hace. Yo no he menguado de Dios. Sigue siendo el mismo. Pero una vez, yo me acuerdo que a mí me regaló una semilla y yo la dejé en la Biblia, le puse una cinta scotch y la dejé por 3 años, y esa semilla nunca dejó de ser semilla. En otra locura de fe, le dije al Señor: viste que el Señor te dice, cuando vos sembrás, tenés que sembrar en buena tierra. Diga conmigo: buena tierra. Pero yo soy un hombre de fe. Y entonces puse, ¿sabés qué? En una roca yo puse la semilla. Yo digo: voy a sembrar en esta semilla. Como soy un hombre de fe, va a venir un rayo del cielo, va a partir la piedra, se va a abrir la semilla, va a caer. Nunca pasó. Porque Dios dice que hay que sembrar en la buena tierra. Amén. No te gastes sembrando en cualquier lado. ¿Escuchaste? De que tiene oídos oiga lo que el Espíritu quiere hablar. Sembrar buena tierra. Aleluya. Y Jesús estaba diciendo: esa semilla, ponela sobre la tierra. Hacer que esa semilla caiga en la tierra y comience la humedad, comience la lluvia, comience el sol a generar en ella los procesos que recibimos en nuestras vidas. ¿Quién no recibió un baldazo de agua fría? ¿Quién no recibió o fue metido en el horno de fuego ardiendo? ¿Quién no, hermanos, experimentó en su vida la soledad de estar enterrado en un lugar y no encontrar respuestas y salida? Pero bendito sea Dios que en esos procesos lo que Dios hizo es que esa semilla, ciertamente que cuando parecía que se moría, comenzó a florecer. Dice: ahora está posicionada en un gran árbol para la gloria de tu nombre. Has crecido en la fe, tu fe ha aumentado, tu fe no quedó metida en una semilla, sino que te has desarrollado y has crecido para la gloria
del Señor. Tenemos que oír atentamente la voz del Señor. Oír hace crecer y desarrollar nuestra fe. Romanos capítulo 10, del verso 16 al 17. Podemos, dice Romanos 10, Romanos 10, del 16 al 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oyeron, pero no hicieron. Amén. La fe es oír y obedecer la voluntad de Dios. Podemos escuchar, pero no oír. Punto 2. Y ahora nos vamos, porque hemos visto a María, que es una tipología de iglesia que Dios está buscando en este tiempo. Es tipología de la iglesia que allí se pone a los pies del maestro, que escucha y oye la voz de su maestro y que ciertamente hace su voluntad. María entendió por revelación lo que era necesario. Pero también vamos a encontrar en la figura de Marta una figura que se parece a muchos de nosotros, y vamos a desglosarlo a este pasaje bíblico. Dice: pero Marta se preocupaba con muchas cosas. Verso 41 nos dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Con qué? Con muchas cosas. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Me parece que es el verso 40. Fíjate, porque yo te lo iluminé. Pero no importa. Dice: pero Marta se preocupaba. Verso 40 es el que yo quiero ministrarle. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose él dijo: Señor, ¿no te queda cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y es interesante, dice, preocuparse. Dice, mire que ella estaba preocuparse. Note que Jesús hace hincapié en que Marta estaba ocupada. Preocuparse, mire lo que significa preocuparse. Preocuparse significa arrastrándose o arrastrarse dando vueltas en círculos. Cuando yo estaba, lo vimos en el día sábado, esto, en el viernes, digo, ¿viste el perro cuando se va a echar? Yo nunca entendí por qué el perro da tanta vuelta. ¿Sí o no? ¿Cuántos vieron que cuando el perro se va a echar, empieza a dar vuelta en círculo? ¿Sí o no? Quizás el suyo no, pero yo recuerdo que Ulises, yo no sé qué buscaba, si buscaba acomodar su cuerpo, no sé, pero el hombre daba 1, 2, 3 vueltas y después estacionaba. ¿Sí? Esa es la palabra preocupación. Preocupación. La palabra, cuando estamos preocupados, comenzamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? Que las preocupaciones lo han llevado a usted, ¿sí? Como Marta, que estaba con muchos quehaceres, estaba preocupada y comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas y no le encontraba una respuesta. Si hay algo que el enemigo va a tratar de colocar sobre tu vida para que realmente te saque del propósito de que una cosa sola es necesaria, es que realmente en tu corazón comiences a albergar la preocupación. Porque la preocupación te saca la paz. La preocupación te deja de dejar de llevar de confiar en Dios. La preocupación sobre tu vida te lleva a enredarte y a dar vueltas en círculos y no encontrar una salida. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez o solamente a mí? Vaya que sí es así. Vaya que si es así, cuando viene en nosotros la preocupación, cuando no encontramos la vuelta a las cosas, nos lleva a que nosotros nos despojemos y dejemos de buscar y de mirar al Señor. Esto nos ayuda a entender que no poner a Dios en primer lugar y en no oír su palabra
nos lleva a vivir en círculos. Por eso la importancia de oír la voz de Dios. Por eso las prioridades en nuestras vidas deben ser oír y obedecer lo que es necesario. Cuando nosotros quitamos de nuestra vida el oír, el obedecer, comienzan sobre nosotros a generarse los problemas. Hay alguien que nos enseña mucho sobre esto, y es sin lugar a dudas el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, desde el día que se convirtió hasta el final de sus días, fue un hombre que vivió diferentes necesidades, luchas, pero él estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Fue lastimado, fue dado por muerto, fue golpeado, fue arrancado, fue encarcelado. Sin embargo, él ponía su vida en manos del Señor, aprendió a oír la voz de Dios. El segundo punto entonces, hermano, es Marta, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Decide que me ayude. No tan solo ella estaba preocupada, sino que quería preocupar a la hermana. Y la persona que vive preocupada, ¿sí?, no entiende a aquel que está escuchando la voz de Dios. Marta no pudo comprender o entender cómo, con todo lo que hay que hacer en casa, ella se postra a los pies de Jesús. Pero nadie se da cuenta. Nadie ve que no arreglamos la casa. Estaba haciendo un buen acto o no un buen acto, Marta. Estaba albergando nada más ni nada menos a Jesús. Pero su vida espiritual estaba, hermanos, desarrollándose en un círculo vicioso que no la llevaría a encontrar lo que era necesario. Marta era una mujer de doble ánimo. Santiago capítulo 1 verso 8 nos dice que el hombre o la mujer de doble ánimo es como la onda del mar. Gloria a Dios que acá no hay ninguno como la onda del mar, ¿no? ¿Viste lo que es la onda del mar? Un día están arriba y otro día están abajo. Un día ves unas olas tremendas y después otro día ves que está. Cuidado con esto, porque los quehaceres nos llevan a que tengamos un doble ánimo. Marta era una mujer de doble ánimo, estaba llena de dudas, sus prioridades estaban invertidas. Punto 3. Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y es aquí donde yo quiero frenarme, porque es aquí donde la advertencia de parte de Dios para cada uno de nosotros. Estás turbada con muchas cosas. Estás turbada, la iglesia de hoy está turbada con muchas cosas. No está buscando la prioridad que Dios quiere que nosotros busquemos. Hace un ratito nuestros hermanos nos introducían temprano y nos decían: yo fui creado para adorar. Y yo fui creado para gloria y alabanza de mi Dios. Yo fui creado para realmente representar ahora a Cristo en mi vida. Yo fui creado con un propósito eterno. No fui creado, hermanos, para estar lleno de afanes en la vida, sino de que mi vida refleje nada más ni nada menos que la vida de Jesús. En el capítulo, verso 41, 42, verso 41 dice: Marta, Marta, afanada, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Con cuántas? Muchas cosas. Con muchas cosas, digan muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Afanarse, no está hablando de esto. No está hablando de esto.
sino ¿qué significa la palabra afanarse? Significa tener una mente dividida. Tener, dice, dudar sin saber a dónde ir. Y mirá si no hay muchos cristianos que en este tiempo están turbados, porque no saben qué hacer. No saben qué hacer. Tienen una mente dividida. Hay muchos cristianos, y perdóneme, sonría que Jesús le ama, pero hay muchos cristianos que muchas veces caminamos en la cuerda floja. ¿Viste? Algunos días, la otra vez fuimos, ¿cuándo fuimos? El año pasado fuimos de Centro Sarmiento, y ahí se subió un muchacho y pusieron un alambre de acero y comenzó con una destreza. Los cristianos vamos al Circo Sarmiento, una destreza tenemos y así caminamos, ¿no? Y caminamos en esa cuerda floja. Y cuando nos vamos tirando para un lado, o nos vamos tirando para el otro. Cuando la voluntad de Dios es que nuestras vidas estén entregadas por completo, que nosotros podamos definir nuestro propósito eterno que tenemos en el Señor. Yo no te digo que todos van a predicar, todos van a cantar, todos, no. Hay un propósito de Dios en tu vida. Y si no lo conoces, andate en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, y comenzá a estudiar esos pasajes donde la palabra de Dios te invita a que tenés que anunciar el Evangelio de Jesucristo, a que tenés que hablar de Jesús, a que tenés que compartir de Jesús. Hay muchos cristianos que están secos porque hace años que no ganan un alma para el Señor. ¿Hace cuánto que no ganas un alma para el Señor? ¡Wow! Lo dejamos ahí, dijo Nefta. ¿Sí o no? Pero te preguntaste vos, ¿hace cuánto que no hablas a alguien de Jesús? Le hablamos del tiempo, le hablamos de cómo va a estar el dólar, le hablamos de quién va a subir o quién no va a subir, pero no hablamos de lo que tenemos que hablar. Y esto a mí me enseña y me habla que hay un corazón que está dividido, porque cuando hay un corazón que está enfocado en el centro, es un corazón que va a hablar continuamente de Jesús, porque de la abundancia del corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Lo que usted habla refleja lo que hay en su interior. Si usted me la pasa hablando de Netflix, a mí me dice que usted, hermano, no ha estado leyendo mucho la palabra, sino que me cuenta las historias de Netflix, de la abundancia de su corazón es lo que va a expresar. Pero cuando encontramos hombres y mujeres que hablan la verdad, que hablan, yo sé que los tengo muy cansados, y perdónenme, los tengo cansados con estudios, los martes, los de crecimiento, los viernes. Pero hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra. Tenemos que comenzar a escudriñar la palabra. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. ¿Y con qué vamos a afirmar nuestra vida espiritual? En el living de casa no. Arrodillados y postrados en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que nos llene de ese fuego sagrado y ese fuego santo para la gloria de su nombre. Que me encuentre a mí, hermano, y que lo encuentre a usted lleno de la presencia del Espíritu Santo. Que lo encuentre a usted y a mí, hermanos, iluminando, no tanto escondidos, sino que podamos ser esa luz que esta ciudad necesita, que el barrio necesita, que tu edificio necesita. Necesitamos, hermanos, tener cuidado con estar afanados y turbados. Dice, sin saber dónde ir. Estado de turbación es una consecuencia de dudar y no obedecer por tener las prioridades en orden correcta. Afanarse, dice que es tener
es no obedecer por tener las prioridades en la zona incorrecta. Marta era una mujer de doble ánimo, estaba llena de dudas, no conocía bien sus prioridades. Tenemos entonces en esta mañana la necesidad de oír la palabra de Dios, escucharla, pero obedecerla. Podés escucharla, pero si no obedeces, lo único que hiciste fue escucharla, oír. Tenemos la necesidad imperiosa de oír la voz de Dios. Estamos siendo desafiados en este tiempo a oír la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. Tenemos el desafío y la prioridad de ponernos y recostarnos a los pies del Maestro. Tenemos la necesidad de adorarle, porque la adoración no es un relleno dentro de la iglesia. La adoración no es un relleno dentro de tu intimidad con Dios. La adoración dice que es la máxima expresión de amor de una persona hacia su Dios. Por eso a mí no me molesta arrodillarme, no me molesta derramar lágrimas delante de mi Señor, porque yo no lo hago para que usted me vea, yo lo hago porque es mi perfume que yo puedo derramar delante de la presencia de Dios. Y solamente a sus pies yo puedo escuchar y oír su voz. Oigo para obedecer. Cuidado con las prioridades. Cuidado. Cuidado con los quehaceres. Marta. Estás preocupada por los quehaceres, estás preocupada. Y la preocupación te saca de la voluntad de Dios. La preocupación te lleva, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel. Dios lo saca con mano poderosa. Si no lo cantábamos. ¿Sí? Echó a la mar algo glorioso. El pueblo pasa en seco y van a la tierra prometida. Pero ellos comienzan con los quehaceres. Y lo que tendría que haber sido en una semana, 4 días, le llevó 40 años. ¿Escuchó? ¿Por qué? Porque entraron a dar vuelta como en círculos. Y daban vuelta y vuelta. Una vuelta me pasó a mí. En uno de esos viajes que íbamos a Buenos Aires, pasamos por la garita del viaje, le pago a la señorita y le digo a mi esposa, no es el lugar correcto, me parece que nos equivocamos. Y yo le seguí dando y doblé por un lado y agarré por el otro. Y veo que hay otra garita del pase, ¿no? Digo, pero yo te lo conozco. Y dice, sí, ya va la tercera vez que pasa por acá. Y a veces nos pasa eso en nuestra vida. ¿Cierto? Que damos vuelta y vuelta y vuelta y no hallamos la voluntad de parte del Señor. Tercero, no te afanes. Deja que el Señor se encargue de tu vida. Descansar en el Señor. ¿Cuál es la solución a todo esto? Y con esto termino. Pero solo una cosa es necesaria. Marta no sabía esto y muchos creyentes tampoco. ¿Y cuál es esa cosa necesaria? Y me gustó colocar esto. Dios nos busca en tu vida y en mi vida que tengamos una visitación. ¿Escuchaste? Dios no quiere venir a visitarnos. El Señor nos visitó, qué lindo que la pasamos.
una visita viene, y se va, no vuelve. O por ahí cuando se acuerda vuelve. Lo que Dios quiere hacer es una habitación donde pueda tener intimidad con su iglesia. La única que puede adquirir intimidad con Dios es su iglesia. No la iglesia, su iglesia. Y Dios está pidiéndole en este tiempo a cada uno de nosotros que permanezcamos en la intimidad. Una mujer de Samaria, de Sunem, una tsunamita, dice que tuvo revelación sobre él. Dice la palabra que era una mujer importante y entendió que cuando de vez en cuando pasaba un profeta. ¿Se acuerdan? Y ella dijo al esposo: pará, porque entiendo que el que viene es un profeta de Dios, es un hombre de Dios. Así que ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gasto. Decí conmigo, vamos a hacer un gasto. Porque todo demanda sacrificio. ¿Querés tener intimidad con Dios? ¿Querés tener intimidad con Dios? Te va a costar sacrificio. David dijo: yo no le voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste nada. Y el sacrificio es una entrega total. Romanos 12:2, presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Y ella dijo al esposo: vamos a tener que comprar ladrillo, cemento, cal, ¿sí o no? Le vamos a tener que poner una ventana para que el profeta, y una puerta para que entre. Así que se tuvieron que poner en gastos, tuvieron que hacer un sacrificio para que allí pudiera morar aquel que representaba la presencia de Dios. Pero dice que eso no fue suficiente, sino que le preparó mesa, le preparó cama y le preparó silla. ¿Para qué? Para que él estuviera cómodo, para que él se sintiera como en casa, para que él no extrañara, sino que se pudiera sentir acogido, pueda sentirse amado, recibido. Y yo creo que cuando el profeta vio el sacrificio, la ofrenda que le hizo esta mujer, le correspondió con un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo día. Yo quiero invitarte en esta mañana que Dios está buscando en vos y en mí esa habitación. Dice la palabra de Dios que somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ya ahora no tenemos que ir a Betania, no tenemos que ir acá, no tenemos que ir allá. Tenemos que estar y permanecer en su presencia. Dios no busca que tengas una visitación. Él quiere tener una habitación donde pueda tener intimidad con tu vida. No te afanes. Cuidado con lo que haces. No permitas que tu mente se divida. Reconocer las prioridades que Dios tiene para vos. Porque Dios te está buscando. Dios te está buscando. El Señor quiere tener intimidad con su iglesia.